Hello guys, soy el teacher Abelino y aquí tengo la descripción general de la unidad 3 del Interchange Intro. Como siempre, veremos un repaso general del vocabulario y de los aspectos fundamentales de la unidad. El enfoque principal de esta unidad está en cómo hablar sobre su lugar de origen, su nacionalidad e idioma. También aprenderás el vocabulario relativo a la familia y adjetivos que describen su personalidad y apariencia. Así que sin más preámbulos, vamos a ello. Si tradujéramos directamente desde el español la pregunta para saber de dónde es alguien, dijéramos From where are you? From where are you? Es decir, ¿de dónde eres tú? O ¿de dónde es usted? El detalle está en que la palabra from es una preposición. Y en el inglés, las preposiciones se escriben al final de la pregunta o de la oración. En este caso, de seguro estás acostumbrado o acostumbrada a escuchar Where are you from? Y no From where are you? Y esa es la explicación detrás de eso. Veamos otro ejemplo. Si quieres decir a quién tú hablas o con quién tú estás hablando, to who are you talking? Entonces, como to es una preposición, dijeras who are you talking to? ¿Ok? Entonces, las preposiciones en el inglés se escriben al final. Ok, pero ese no es el objetivo de esta lección, así que enfoquémonos. Otro aspecto importante de esta oración es que tiene el verbo to be, are. Entonces, si tenemos el verbo to be, también podemos tener is y am, dado que el verbo to be es are, is and am en el presente simple. Así que dependiendo a quién nos estemos dirigiendo, también podemos decir where is you from. No te pases, güey. Con is se dice he, she o it. Así que pudieras decir where is he from, where is she from o where is it from. Entonces con am pudieras decir where am I from. Esto significa que esta misma estructura la puedes usar para diferentes personas siempre y cuando tengas el verbo y el pronombre adecuados. Esta es una pregunta abierta. La gente te debe dar información. Where is she from? She is from Mexico. Fíjate cómo el verbo to be se invierte de posición y se coloca el país de donde es la persona, el país o la ciudad. Esta misma pregunta la pudieras convertir en una pregunta cerrada, es decir, que la persona solamente confirme sí o no, eliminando la palabra where y agregando un país o una ciudad. Is she from DR? Are you from US? Are they from Japan? Fíjate también que la entonación de este tipo de preguntas es diferente, es ascendente. Is she from Japan? Como te dije, estas preguntas se responden con un sí. Yes, I am. Yes, she is. Yes, you are. O con un no. No, she is not. No, you are not. O podemos usar contracciones. No, she isn't. No, it isn't. No, we aren't. No, you aren't, etc. Para am no existen contracciones, así que sería no, I'm not. O puedes contraer I am, no, I'm not. Si tienes preguntas para formular enunciados positivos, negativos o preguntas con el verbo to be, este es el tutorial definitivo que debes de ver y te dejo el link en la descripción del video. Tendríamos entonces las preguntas Where are you from? Are you from un lugar específico? Y una menos usada cuando hablamos, pero es posible que la veas en formularios y formas.
What is your nationality? What is your nationality? ¿Cuál es tu nacionalidad? Esta pregunta se puede adaptar dependiendo de la persona, cambiando el pronombre your. My, your, his, her, its, our, your, their. What is her nationality? What is our nationality? What is your nationality? ¿Okay? Esto dependería entonces si quisiéramos decir cuál es tu nacionalidad, cuál es la nacionalidad de ella, de él, de nosotros, etc. Y para enfocarnos en el idioma de la persona, la pregunta sería, what language do you speak? Vemos do sobresaltado porque para él o ella usaríamos does. What language does he speak? O does she speak? Finalmente, en este renglón pudiéramos hacer la pregunta cerrada para preguntar sobre el idioma. Is your first language? Y agregamos el idioma. Spanish, French, English, cualquiera que sea el idioma que queramos confirmar. Adaptemos entonces todas estas preguntas para una tercera persona, en este caso Michael Jordan. La primera pregunta sería entonces, where is he from? O pudieras incluso usar su nombre, where is Michael Jordan from? Como ves, la opción de poner el nombre o el pronombre dependería si ya se mencionó o no previamente en la oración. La respuesta entonces a nuestra pregunta sería, he is from US o he is from United States. En nuestra siguiente pregunta deberíamos entonces cambiar are you por un pronombre que se refiera a él. Is he from US? Y la respuesta sería entonces yes, he is. ¿Cómo cambiarías entonces el próximo enunciado? What is your nationality? Si pensaste en what is his nationality, estás en lo correcto. La respuesta sería he is American. Para nuestra siguiente pregunta, ya dijimos que what language do you speak se convierte en what language does he speak. Aquí la respuesta sería entonces he speaks English. Ya hablamos que a la tercera persona del singular se le agrega la S o ES dependiendo el verbo. Aquí que tenemos un pronombre posesivo, entonces ya sabemos que se convierte en his, is his first language English, y la respuesta sería yes, it is. Decimos it porque nos estamos refiriendo al idioma it, que es una cosa. Yes, it is o it is. Bueno, ya con este ejercicio estás listo o lista para hacer los ejercicios de práctica del libro, que según la edición que estés usando, se te pedirá hacer algunas de estas preguntas o todas a forma de práctica a este grupo de personas que ves en esta imagen. Si quieres entonces, ve practicando desde ahora para que estés listo o lista en el momento de la práctica. Escucha la pronunciación de esta lista de países, nacionalidades e idiomas para que te vayas familiarizando con algunas de las más comunes. Australia, Australian, English, Brazil, Brazilian, Portuguese, China, Chinese, Chinese, Dominican Republic, Dominican, Spanish, Egypt, Egyptian, Arabic, Germany, German, German, Italy, Italian, Italian, Japan, Japanese, Japanese,
United States, American, English, United Kingdom, British, English, Spain, Spanish, Spanish. Ten en consideración entonces que para los países o ciudades se dice he is from, siempre y cuando sea singular. Recuerda que para los plurales se usa are. Para la nacionalidad se usa el verbo to be también. He is. Y para el idioma se dice he speaks. He, she speaks o they speak sin la S. He is from Australia. He is Australian. He speaks English. ¿Okay? Haz lo mismo con los demás para que te vayas familiarizando. Para él, ella, nosotros, ustedes, ellos, etc. El siguiente tema a considerar es el vocabulario sobre la familia. En este caso, la familia cercana solamente. Y los amigos. Sería entonces parents, que incluye al padre y la madre. Father, mother, son, daughter. Esto desde el punto de vista de los padres. Visto desde el punto de vista de los hijos, sería brother, sister, baby, que pudieran ellos decir baby brother o baby sister. Y finalmente las personas cercanas a la familia, best friend, partner. Partner es un término general. Un compañero de clases sería classmate y un compañero de trabajo sería un coworker. Estos dos términos no están en la unidad, pero vale la milla extra. La pregunta que debes responder aquí es who is she? Que pudiera ser la niña o la madre. Y obviamente, dependiendo de quién responda, la respuesta sería diferente. She is my sister, she is my daughter, she is my friend, my classmate, etc. Bien pudieras usar otro pronombre singular o uno plural. Who are they? Si fueras la niña, entonces responderías they are my father, my mother, my brother, and my baby sister o brother. Otro aspecto que verás y que te tocará discutir durante esta parte de la unidad son los rasgos de personalidad y la apariencia física de los miembros de la familia o de las personas a las que describas. La pregunta que estarás respondiendo en este caso será what is she like? Si fuera en plural, what are they like? Y esta es una pregunta bastante interesante. Aquí debo hacer una pausa. Quizás intentes traducir esta pregunta como ¿qué le gusta a ella? Pero si lo estás traduciendo así es un error. Like, en este caso, no significa gustar. Más bien es una preposición que significa cómo. Entonces la pregunta real que se está haciendo aquí es ¿cómo es ella? No se dice how is she, porque recuérdate que cuando preguntas how are you, lo que te estás refiriendo a que cómo te sientes. Fine. Si dices how is she, la respuesta sería la misma. How is she? Fine. Entonces, like es una preposición y como hablamos en una parte anterior del video, las preposiciones van al final. Así que si lo pusiéramos como en español al principio, dijéramos like what is she, como qué es ella, es decir, cómo es ella. Y como dijimos al principio, puesto que las preposiciones van al final, entonces la pregunta es what is she like? Entonces, esta pregunta la tienes que memorizar porque no es directamente como en español. ¿Ok? Entonces, memoriza esta pregunta que significa
cómo es ella, pero no físicamente. Cuando te hacen esta pregunta, tienes que responder acerca de la personalidad. Por esta razón, en la introducción del capítulo vimos que aprenderías algunos adjetivos sobre la personalidad y otros sobre la apariencia. Los adjetivos de esta unidad son friendly, funny, nice, quiet, serious, shy, smart, talkative, kind. Si hay otros que te describan a ti o a tu familia, pues haz una lista y apréndetelos. Partiendo de esto, si se te preguntara what is she like, entonces deberías responder she is friendly, she is funny, she is nice, o puedes ponerlo todo junto, she is funny, nice, quiet. Entonces debes responder con rasgos de la personalidad. La pregunta para describir los rasgos físicos es muy semejante. What does she look like? Fíjate, sin embargo, que en esta ocasión tienes el verbo look. El verbo to be significa ser o estar, como es una persona. Pero aquí es cómo se ve una persona. What does she look like? Si pusiéramos como en español la preposición delante, like what does she look? Como que ella se ve. Entonces ves que aquí está hablando de la apariencia, de cómo se ve y no de cómo es. Entonces, para ello tenemos esta lista de adjetivos que describen la apariencia. Beautiful, cute, good looking, handsome, heavy, pretty, short, tall, thin. Puedes combinar entonces estos adjetivos sobre la personalidad y la apariencia para describir a cualquier persona. What is she like? She's nice and beautiful. He's quiet and good looking. So puedes hacer este tipo de combinaciones también. Pero es importante que estés claro con ambas preguntas. Una para describir la personalidad, what is she like, y la otra para describir la apariencia física, what does she look like. Si te interesa aprender a describir tanto los rasgos físicos como la personalidad de manera más efectiva y como un nativo, entonces te dejo en la descripción del video los links a estas dos lecciones. Adicionalmente, para esta sección tendrás que preguntar la edad de las personas. How old is she? En inglés se dice cuán viejo es la persona, cuán viejo es él, cuán viejo es ella, cuán viejos son ellos. How old is she? How old is he? How old are they? En la respuesta no se dice ella tiene, sino que se dice ella es años de vieja. Es decir, no se dice she has 10 years, se dice she is 10 years old. Este es un error muy común entre principiantes, así que presta atención a este detalle a la hora de dar o pedir la edad. Para dar la edad, obviamente debes de saber los números. En una lección anterior ya aprendiste del 0 al 9, puesto que lo necesitabas para dar números telefónicos. En esta unidad aprenderás del 10 hasta por encima del 100. Tenemos entonces 10, 11, 12. 10, 11, 12. A partir de ahí empiezan los teen, y es por eso que a las personas de esta edad se le dice teenager. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Como ves, hay un énfasis en el teen. Adicionalmente, podrás observar que he puesto los números 30, 40, 50, etc. al lado del 13, 14, 15, por la sencilla razón de que estos números frecuentemente son confundidos. Observa la pronunciación
en los 30, 40, etc. Entonces, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Como ves, tienen el estrés o el acento en la primera sílaba. Veámoslo entonces paralelamente. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60, 17, 70, 18, 80, 1990. Espero que esto te haya sido útil para ver la diferencia y tener una percepción de cuál es un grupo u el otro. Para terminar entonces tenemos el 100, 100 y a partir de 100, que es 100, se comienza normalmente 101, 102, 101, 102, 103 y así consecutivamente. Concluiremos como siempre con un resumen de las expresiones de esta unidad que te dejo en la descripción del video. Si esta lección fue de tu agrado, ayúdanos dándole like y suscribiéndote a nuestros diferentes canales. Hasta la próxima.